Bendiciones, muy pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, este 3 de agosto, lunes 3 de agosto del 2020. Qué rico volvernos a ver otra vez de nuevo aquí por esta Facebook Live, por esta red social maravillosa, y gracias también a todos los que nos van a sintonizar y nos van a ver a través de la red social de YouTube. Bienvenidos, un día más. Qué bendición estar hoy aquí, poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y saludamos a todos los hermanos que ahora nos van a sintonizar y nos ven a través de esta red social como es el Facebook Live. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome mi vida y la use para la gloria y la honra de su Hijo amado Jesucristo. Continuamos con el estudio de los libros proféticos y estamos en los profetas menores. Hoy nos corresponde ver el profeta Jonás. Algunos le llaman el profeta rebelde, otros le llaman el profeta desobediente. Pero vamos a mirar realmente por qué. Vamos a orar. Yo les animo a que oremos y pidámosle a Dios que nos hable hoy en esta mañana. Saludamos a Juan Carlos Delgado Grijalva, a mi prima Diana Vázquez, a mi prima Marlene, que nos ven y nos sintonizan a través de este medio. A Sobeida Madera también. Dios le continúe bendiciendo a ella y toda su familia en Córdoba, allá en el departamento de Córdoba. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Juan Carlos Delgado dice: feliz comienzo de semana, Pastor Alberto, y hermanos, Dios nos bendiga siempre. Mi prima Diana Vázquez dice: bendiciones a este hermoso día que nos regaló nuestro amado Padre Celestial. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, hoy en esta preciosa y hermosa mañana. Una mañana de unción, una mañana de bendición, un regalo tuyo que nos das. Gracias por darnos la bendición de abrir nuestros ojos y ver un nuevo día. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy somos más que vencedores y para siempre es tu misericordia. Y cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias por abrir nuestros ojos y poder apreciar este nuevo día. Hoy, 3 de agosto del 2020, un día lunes, Señor, te damos gracias. Gracias por el profeta Jonás. Tienes mucho que enseñarnos a través de este profeta. Gracias por lo que quedó consignado ahí en la palabra. Y hoy nos vas a dar revelación. Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Y que esta enseñanza, que esta predicación no sea con sabiduría humana o conocimiento humano, sino con ese respaldo tuyo maravilloso, Padre bendito. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saludamos a Lilian Carrasquilla Quintero, su esposo, Juan Carrasquilla, sus hijos en el exterior, que Dios los bendiga. Toda la familia que nos ve, bendiciones, bendiciones. Hay una canción hermosa, interpretada por Marco Witt, y es uno de esos coros antiguos que dice: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y yo te voy a invitar hoy a que entiendas que solo Dios te puede dar la felicidad. Ni el dinero, ni la fama, ni las posesiones materiales, ni el estudio, nada. Salomón llegó a la conclusión que todo eso es vanidad. Solo Dios hace al hombre feliz, porque solo Él le da sentido a tu vida y a mi vida. Yo les invito que vamos a escuchar este hermoso himno, esta hermosa canción, este hermoso popurrí de coros, y después continuamos con nuestro libro de Jonás. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén?
Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Saludamos a nuestro hermano Francisco Bernal, que también nos ve desde la hermosa ciudad de Bogotá. Dice: buenos días, Pastor Alberto, saludos y bendiciones a todo el grupo. Bendiciones a usted, mi hermano Francisco. Vamos entonces a continuar con este estudio panorámico de la Biblia, y hoy nos corresponde ver el libro de Jonás. Muchos juzgan a Jonás, muchos predicadores he escuchado de pronto hablar de él de una manera muy fuerte, diciendo: es un profeta rebelde, es un profeta desobediente, es un hombre sin amor, en fin. Pero vamos a mirar, hermanos, algunos aspectos que son muy importantes para que analicemos y veamos aquí por qué quedó consignado este libro. ¿A quién Dios le dijo que fuera a predicar? ¿Cómo era la región a la cual él tenía que ir a predicar? Y todo eso nos va a ayudar a entender un poco más a Jonás y entender las palabras de Jesús cuando dije: no juzguéis para que no seáis juzgados. Bendiciones. Jonás. Continuamos con este estudio panorámico de la Biblia y vamos a entrar en este hermoso libro del profeta Jonás. Como les digo, hemos visto los libros de la Biblia ya y estamos ahora en los profetas menores. Decíamos que la Biblia está dividida en Pentateuco, 5 libros, libros históricos, 12, libros poéticos, 5, libros profetas mayores, 5 y profetas menores, 12 libros. 12 libros. De esos profetas menores son los que estamos ahora estudiando y hemos visto a Oseas, ya hemos visto Joel, ya hemos visto Amós, ya hemos visto Abdías. Ahora estamos en el profeta Jonás. Jonás. Y hoy vamos a mirar quién es Jonás y qué significa Jonás. Entonces, en hebreo es Jonat, que significa paloma. En hebreo significa Jonat, que significa paloma. En la versión de los 70 o la Septuaginta, versión de los 70, se traduce en el griego Lubats, o sea, Jonás, palabra que significa sencillo como paloma. Y el nombre castellano es Jonás, que también tiene el mismo significado, paloma, paloma. Y tiene mucho que decirnos, paloma, sencillo como paloma. Pero realmente el carácter de Jonás no era así. Tenía un carácter un poco más fuerte. El autor aparece al inicio del libro. La palabra dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y pertenecía a las tribus de Zabulón, y creció en el Jerfer, cerca de Nazaret, y predijo la expansión de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Se sabe poco de la vida de Jonás. La única referencia que encontramos es Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, cuando estaba el rey Jeroboam II. Todavía el reino del norte no había sido llevado cautivo por los asirios. Y entonces ahí, en ese contexto histórico, él le da una palabra a un rey llamado Jeroboam II, en el capítulo 14, versículo 25, donde le dice a este rey que su reino va a ser esparcido. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá, y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo ante los ojos del Señor, y se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre el Leonat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gar-Hefer. O sea, Dios le había dado una palabra profética a Jonás, hijo de Amitai, para que se la diera a este rey Jeroboam II, de que su reino iba a ser extendido. Y solamente me habla esa mención nomás. Ahora, podemos entonces ya deducir que este profeta es del año 760, más o menos, cuando estaba este rey
gobernando el reino del norte, Israel. O sea, ya tenemos datos muy precisos. Datos ya muy precisos. Entonces, por eso podemos deducir que la fecha del libro, de la escritura del libro, el libro se escribió alrededor del año 760 antes de Cristo, cuando el profeta ministró durante el tiempo de Jeroboam II, que le estábamos diciendo según Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y el rey de Israel era el rey del reino del norte, entre los años 790 y 750. Recuérdese que la Biblia nos dice que duró 41 años en el poder, Entonces, continuemos este hermoso estudio de este libro. Ahora, el estilo del libro, los capítulos 1 y 3 son prosa y narración histórica, y los capítulos 2 y 4 son poesía hebrea. El libro de Jonás no menciona detalles de su actividad como profeta en Israel. No nos habla o no nos da mención, como de pronto uno puede encontrar en el libro de Reyes a profetas como Elías, como Eliseo, y que nos dan muchos datos de su vida, de su actividad profética. No, simplemente se limita a decir que le dio unas palabras proféticas a un rey y ya, eso fue todo. Es una lástima que el sencillo relato de Jonás haya sido señalado por los escépticos como banco especial en sus ataques contra la Biblia, dejando de lado la hermosa lección de la misericordia imparcial de Dios para con todas las naciones. Hermanos, yo aquí en el libro de Jonás lo que yo veo es un hermoso versículo que se cumple en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. Cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ya desde la antigüedad, Dios en su plan misericordioso no solamente quería traer salvación a Israel, sino que por medio de Jesús esa salvación llegara a todo el mundo. Y por eso aquí me está hablando es de un libro donde Dios tiene misericordia de una nación, de un imperio malo, de un imperio perverso, pero que Dios tiene misericordia y le quiere extender a ese imperio su salvación, su perdón. Quiere buscar en ellos arrepentimiento. Aquí desde el profeta Jonás vemos un profeta que Dios lo está llevando a las naciones y el mensaje del mensaje del pueblo judío se extienda a otras naciones. El pueblo judío hasta ese momento se ve un pueblo exclusivista. El Dios es Dios de nosotros, no más. No es Dios de los gentiles. El Dios es solamente para nosotros. El Dios, la Biblia y las promesas son para nosotros, no son para los demás. Pero aquí estamos viendo un Dios que a través de este profeta le quiere decir al mundo: yo también los amo y yo también tengo misericordia de ustedes, a pesar de lo malo que han sido. Vamos a continuar con este hermoso relato de este profeta. Existen teólogos protestantes que niegan todo lo sobrenatural que hay en la Biblia. Ellos forman parte de la alta crítica y rechazan todo vestigio de lo milagroso en las Escrituras. ¡Qué triste! En especial 3 libros del Antiguo Testamento son atacados por ellos. Génesis, que nos habla de la promesa de la encarnación de Jesús. Jonás, que nos habla de su resurrección. Y Daniel, que nos habla de su segunda venida. El mensaje profético son 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso fue todo. Ese era el mensaje profético que Dios le dio a Jonás. Dios no le dijo, diga nada más, solamente le dijo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Cuarentena. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Aparece la cuarentena en la Biblia, 40 días. Y el término 40 tiene mucho en la Biblia. El número 40 tiene un significado. 40 días. Hermanos, vamos a ir mirando esto despacio y vamos a ir analizando. El libro no presenta mensajes proféticos. Se trata de la narración de un drama de 2 actos.
Primer acto o primer escenario, el mar Mediterráneo. La trama, Jonás rechaza su misión. Segundo acto, o sea, un segundo escenario, Nínive, trama, Jonás cumple su misión. El actor estelar, Dios. Actor de reparto, Jonás. Y actor invitado, un gran pez o ballena. Qué lindo. Así de sencillo, hermano. Para algunos es un libro mitológico, como la Ilíada, Moby Dick o Robinson Crusoe. Para otros es un cuento o una alegoría. Pero déjeme decirle, es un libro de un Dios sobrenatural que maneja los hilos de la historia y que extiende su misericordia a todas las naciones. Entonces, el libro no presenta mensajes proféticos, porque si usted mira solamente el mensaje profético que Dios le dijo, que es muy sencillo, el mensaje no es ni mensaje profético, simplemente es un mensaje que Dios le dijo, dígale al pueblo que de aquí en 40 días Nínive será destruida. Eso era todo. Pero este mensaje es un drama de dos actos. Primer acto, el escenario, el mar Mediterráneo. La trama, Jonás está rechazando su misión. Y como segundo acto, el otro escenario, Nínive. Y la trama, Jonás tiene que cumplir su misión. Y hay un actor estelar, Dios. Y el actor de reparto sigue siendo Jonás. Y un actor invitado, un gran pez o ballena. Para nosotros el libro de Jonás debe interpretarse históricamente. A la razón es porque Jonás es un personaje histórico. Es citado en el Antiguo Testamento en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. No es un actor, o digámoslo así, hermanos, llamémosle así. No es un hombre mitológico, no es un personaje mitológico, no. Es alguien que está metido dentro de un contexto histórico. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos dice que estuvo bajo el reinado de Jeroboam II, cerca del año 750, más o menos, da esta palabra profética. Dios para Jonás. Y es lo que es concluyente, en lo cual el mismo Jesús le da valor histórico al citarlo en dos oportunidades. O sea, Jesús citó el libro de Jonás. La primera vez lo citó en Mateo, capítulo 12, versículo 39. 12:39 lo citó de esta manera. Y Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Ahí, capítulo 12, versículo 39. Y el otro es el 16:14 del libro mismo, Evangelio de Mateo, 16:4. También lo narra o no lo dice. Y en el 16:4 dice así. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. El carácter de Jonás no se compara favorablemente con los otros profetas del Antiguo Testamento. Digámoslo así, era desobediente a Dios, era un hombre enojadizo, caprichoso, muy emotivo. Alguien diría que tenía un carácter colérico, sumamente nacionalista. No se destaca como un buen modelo entre los otros profetas. No era un hombre amoroso, no era un hombre compasivo. La Biblia no nos está diciendo nada de eso. Nos está mostrando es un hombre con un carácter fuerte, muy enojadizo, muy caprichoso, queriendo hacer su voluntad, muy emotivo y colérico. Y otro lado, sumamente nacionalista. Él, muy dentro de él, lo que él quería era ver, escúcheme bien lo que le voy a decir, muy dentro de él, lo que él quería ver era Nínive destruida. Ay, Señor, qué bueno que vas a traer justicia y qué bueno que vas a destruir Nínive. Vamos a ver más adelante que ese era el anhelo que había en el corazón. Él no quería que esa palabra se cumpliera. Él la dio porque ya le tocó darla, pero muy dentro de él, él quería que realmente la palabra se cumpliera tal cual como él estaba diciendo, en 40 días, que Dios no tuviera misericordia, sino que en 40 días y ese pueblo se acabara. Y vamos a ver por qué. Ahora, decíamos que Jonás es un profeta que le tocó hablar durante la época de Jeroboam II.
Jeroboam II gobernó entre el año 790 al año 750, cuando el rey Usías estaba en el poder. Y en esa época, 40 años estuvo Jeroboam II en el poder. Y en ese tiempo fue cuando Dios levantó este profeta Jonás. Vivía en el reino del norte y tenía que llevarle su mensaje a una nación pagana. No era ni a Israel ni a Judá. Su mensaje era para una nación pagana, un imperio pagano como los asirios, que su capital era Nínive. Ahora, fue contemporáneo a Joel y Amós. O sea, cuando Joel y cuando Amós estaban dando su palabra profética, Jonás estaba viviendo. ¿Sí? Era contemporáneo a estos dos profetas. Ahora, el libro de Jonás tiene dos divisiones. Son solamente dos divisiones las que está el libro de Jonás. La primera, capítulo 1 y capítulo 2. Y la otra es capítulo 3 y capítulo 4. En el capítulo 1 y capítulo 2, Jonás rechaza su misión. Y en el capítulo 3 y capítulo 4, Jonás cumple su misión. Hermanos, y vamos a ir mirando esto. Entonces, contenido de Jonás. Solo son 4 capítulos, no más, que tiene el libro de Jonás. 4 capítulos, donde en el capítulo 1 Jonás huye de Dios. En el capítulo 2 viene la oración de Jonás diciéndole: Señor, ahora sí quiero hacer tu voluntad. En el capítulo 3, Jonás le predica a Nínive arrepentimiento, y 4, el enojo de Jonás. Un hombre supremamente colérico, enojadizo, y que quería ver era Nínive destruida, descender fuego del cielo y consumida. Entonces vamos a ir mirando capítulo por capítulo y analizando este hermoso libro que hoy tenemos y que estamos estudiando. Y doy gracias a Dios por los que se conectan hoy en esta mañana y los que nos saludan: Marisela Díaz, Quique Caballero Borges, bendiciones; María Eugenia Gómez Oquendo desde la DF, del Distrito Federal de México. Marisela Díaz dice: Dios le bendiga cada día, gracias por las enseñanzas. Saludo a mi tía Estela Quintero y al pastor y misionero Freddy Escobar Mendoza. Continuemos. Jonás huye de Dios. Vamos a leer el capítulo 1. Yo les invito ahí, abran sus Biblias, capítulo 1 de Jonás, el profeta Jonás. Y dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Y descendió a un puerto en Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y le gritó: levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y a causa de tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron y le hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Entonces él contestó: soy hebreo y temo al Señor, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien hizo el mar e hizo la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto,
porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, le preguntaron y gimieron. ¿Cómo la tormenta seguía empeorando?, le preguntaron. ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Entonces él les dijo: écheme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerzas para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejen morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro de ese pez durante 3 días y 3 noches. Hermano, aquí vemos una historia bien interesante. El Señor le está diciendo en el versículo 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. O sea, el contexto es el siguiente. Estamos en el año 750 antes de Cristo. Se está levantando un imperio poderoso en el mundo llamado los asirios. Su capital es Nínive. Los asirios se habían convertido en un pueblo malo, perverso, que a medida que iba extendiendo sus territorios y anexando más territorios para ellos, donde llegaban arrasaban con los pueblos. Las mujeres las violaban, los niños los estrellaban sus cráneos contra las paredes. A los hombres que podían coger un arma se los llevaban como esclavos, pero les cortaban sus pulgares para que nunca más volvieran a empuñar un arma. Algunos hombres los desollaban vivos. O sea, era un pueblo perverso, malo. Y cuando Dios le dice, Jonás, ve a Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí y ya no me aguanto más y voy a traer juicio contra esa nación y contra esa ciudad. Jonás decidió decir, no, Señor, qué pena, yo no me voy por allá. Mande a otro, yo no sé usted qué va a hacer, pero yo por allá no voy. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Y descendió a Jope y halló ahí una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se alejó de la presencia del Señor. Subió a bordo dispuesto a irse para Tarsis. Algunos dicen que Tarsis sería lo que hoy más o menos sería, cogería el mar Mediterráneo y sería como a las costas de España, de lo que hoy es España. Nínive era la capital de Asiria. Tenía 600,000 habitantes. Tomaba 3 días a pie el poder cruzarla. Fueron crueles y mutilaban a sus presos de guerra. Nahum los describe como crueles. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Rebosando estás de rapiña, pero no renuncias al pillaje. Abundan los cadáveres. No es posible contar los cuerpos inertes con los que todos tropiezan. Y todo es culpa tuya, ramera de cara bonita, maestra en hechizos. Con tus encantamientos y tu procaz liviandad sedujiste a pueblos y naciones. Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4. Más que a la maldad de los asirios, Jonás le temía a la misericordia de Dios. Él sabía que si Nínive se volvía a Dios, serían perdonados. O sea, yo creo que hermano, más que la misma maldad que tenían los asirios, Jonás no quería, muy dentro de él no quería que Dios los perdonara, porque él sabía que Dios es un Dios grande en misericordia. Y entonces él dijo, si no les doy ese mensaje, ellos no se arrepienten, y si no se arrepienten, entonces Dios envía el juicio. Jonás deseaba que los habitantes de Nínive sean destruidos. Por eso huye de Dios.
Examinémonos, hermanos, hoy. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuántas veces de pronto tú has deseado que tus enemigos caigan a espada, sean consumidos por el poder de Dios? Y hay veces Dios lo que desea es que tú ores por misericordia. Por eso Jesús fue a traer un mensaje totalmente diferente. Dice, orad por vuestros enemigos. Orad por vuestros enemigos. Hermanos, Tarsis quedaba en la dirección opuesta de Nínive y era el puerto más lejano del mundo conocido. Era el puerto español de Tartessus. El puerto de Jope es en la actualidad ciudad de Haifa. Jonás prefería morir en Tarsis que predicar en Nínive. Qué tremendo, hermanos. Jonás quería irse lo más lejos posible, porque ese era un puerto conocido más lejos. Ya quedaba en España y era conocido como Tartessus. Y por eso él quiere huir allá. Quiere huir y paga el pasaje. Y a lo mejor sería un pasaje muy costoso. No le importó. Él quería huir de la responsabilidad que Dios le estaba dando. Hermano, qué duro es huir de la responsabilidad de Dios. Y Dios le habla a Jonás a través de la tormenta. La mano de Dios está atrás de muchas de las tormentas de nuestra vida. Si es una, aférrate a Dios. Si estás en una, aférrate a Dios. Dios permitió o Dios tuvo que permitir que viniera una tormenta. Aquí mismo está diciendo, entonces Jonás se levantó y se fue con dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de querer escapar de Dios. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. ¿Qué Dios mandó? Una tormenta. Si estás en una tormenta, hermano, aférrate a Dios. Porque puede ser que Dios te esté diciendo, mira, yo te estoy llamando, vuelve a mí. ¿Sí? Y dice que esa tormenta se desató tan violenta que amenazaba con despedazar el barco. Y temiendo por su vida, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses. Mire, aquí está una escena bien hermosa, hermano. La gran mayoría de estos hombres que estaban aquí en este barco, que iba para Tarsis, no eran ni conocían el Dios de los judíos. Eran gentiles, diríamos nosotros, impíos, incircuncisos, sin conocimiento de Jehová. Y ahí va el hombre de Dios, el siervo del Dios Altísimo, que debía dar testimonio y no está dando testimonio. Está ahí, hermano, queriendo huir de una responsabilidad. Y entonces ellos empiezan a pedir ayuda a sus dioses. O sea, cada uno de ellos tenía dioses a los cuales ellos buscaban y oraban. Tenían sus deidades a las cuales les oraban. Y empezaron a tratar de lanzar la carga y aligerar el barco, porque ellos no querían perecer. Se había llenado el temor de ellos. Pero mientras todo esto sucedía, ¿cómo estaba Jonás? Durmiendo profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y de una manera muy airada le grita, ¿cómo puedes dormir en medio de una tempestad? Ponte a orar. Mire, un impío diciéndole a digámoslo ahorita aquí dentro de nuestro contexto, un impío diciéndole a un cristiano, ore. De ejemplo, póngase a orar. Quizá nos preste atención su Dios y perdone nuestra vida. El temor se hizo que los marineros clamaran a sus dioses y se deshacen de todo en el barco. Y el capitán despierta a Jonás y al echar suerte salió que Jonás era culpable. Y Dios lo señala, viento, tormenta y el capitán, suerte. O sea, del capítulo 6 al capítulo 7 deciden entonces echar suertes. Y en esa suerte deciden mirar, bueno, ¿por qué es que estamos así? Mire, ¿por qué es que estamos así? Y cuando se dieron cuenta, hermanos, se dieron cuenta que estaban así, porque había un hombre que estaba desobedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué triste, hermanos. Qué triste.
Entonces interrogan a Jonás, le hacen un interrogatorio. Y lo primero que le pregunta, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? O sea, ¿qué has hecho para merecer esto? ¿Por qué nos ha venido esta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Y cuál es tu nacionalidad? Uy, es tremendo, hermanos. Empiezan a interrogar a Jonás. Hermanos, y Jonás estaba huyendo de Dios y les empieza a decir, primero que todo, yo soy hebreo. ¿Cómo así que usted es hebreo? Segundo, temo al Señor, pero está dando mal testimonio. Dice que teme al Señor y está dando mal testimonio. Y al Dios al que yo le sirvo, al que es el Dios, el que hizo los cielos, la tierra, todo. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y los marineros se aterran. ¿Cómo así? Y les dice, y yo estoy huyendo de Dios. He sido desobediente. Dios me mandó a hacer algo y no lo estoy haciendo. O sea, ¿qué está dando Jonás aquí? Un mal testimonio. Muchos cristianos, hermano, dan mal testimonio. ¿Usted no es que es cristiano? ¿Usted no es que ama a Dios? ¿Cómo así? ¿Y usted está por acá? ¿Usted está haciendo esto? Usted no debía de estar orando. Usted no debía de estar... Hermano, uy, qué triste, hermano. Y muchas veces los impíos se arrepienten más fácil. Y hay veces hay impíos que son más sensibles a la voluntad de Dios y son más sensibles a escuchar a Dios que los mismos cristianos hay veces. Y él tiene que decirle, Dios me envió a Nínive, pero ¿sabe qué? Yo los odio. Porque eso es lo que tuvo que reconocer Jonás. Yo los odio. En mí hay odio. Y yo quiero verlos destruidos y por eso estoy huyendo. Yo no quiero irles a llevar ese mensaje. Porque yo sé que el Dios que yo les sirvo es un Dios misericordioso. Y todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Y Él los va a perdonar. Estoy casi que seguro que los va a perdonar. Y yo no quiero que los perdone. Porque yo los odio. Yo quiero ver que caiga fuego sobre ellos y los consuma. Y muchas veces, hermano, hay veces somos así. Pídele perdón a Dios si en tu corazón de pronto has dejado que se llene de rabia, de odio y quieras que Dios traiga juicio. Más bien que Dios tenga misericordia. Porque todavía es tiempo de misericordia, hermanos. Todavía el juicio de Dios no ha llegado. Oremos para que mucha gente llegue todavía a los pies de Cristo. Que muchos lleguen a los pies de Cristo. La respuesta de Jonás dejó aterrorizados a los marineros. Si realmente temes a su Dios, ¿por qué estás huyendo de él? O sea, esto es una paradoja. ¿Cómo así que tú le temes a tu Dios y estás huyendo de él? Y Jonás dice, ¿sabe qué? Écheme al mar y la tormenta va a desaparecer. Hermanos, él les está diciendo, ¿sabe qué? Tírenme al mar. Mátenme. Y se acaba su problema. Tírenme al mar. Y los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás les había contado que huía del Señor. Y le dice, ¿y por qué lo hiciste? Gimieron. Y él debe que a lo mejor decirles, porque los odio, porque no quiero obedecer, porque no quiero que... Y entonces ellos se quedan así aterrados. Entonces le hacen otra pregunta. ¿Qué hacemos contigo para detener esta tormenta? Ponte a orar, ponte a hacer algo para que se detenga esta tormenta. Entonces él tiene que decir, écheme al mar, contestó Jonás, y todo volverá a la calma. Y dice, yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Hermanos, qué triste, hermanos, que el culpable aquí, para que unos hombres estén así, sea un cristiano, sea un hombre que aparentemente dice amar a Dios y, hermano, está trayendo una desgracia. Y sin embargo, los marineros dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer eso?
Mire, impíos acostumbrados de pronto a matar y todo eso, y aparentemente si uno los mirara y con una mirada de juzgamiento dirían esos son malos, eso no merece. Mire, y esos hombres no quisieron hacerle daño. Intentaron más bien remar con todas sus fuerzas para que el barco llegara a tierra y para poder salvar a Jonás. No lo querían tirar. Pero Dios tuvo que volver otra vez a hacer que la tormenta arreciara más. Entonces, mire, unos impíos orando, unos hombres marineros rudos sin conocimiento de Jehová orando y diciendo, oh Señor, te rogamos que no nos dejen morir por el pecado de este hombre y no nos haga responsable de su muerte, oh Señor, enviando esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. O sea, Señor, nos va a tocar tirarlo por la borda. No lo queríamos hacer. Pero a raíz de todo esto nos va a tocar hacerlo, Señor. Nos arrepentimos, te pedimos perdón y te pedimos que no nos tomes en cuenta este pecado que vamos a cometer ahora de echarlo al mar. Y dice que entonces los marineros tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Se convirtieron. Dios usa situaciones aún como estas tan complejas para traer el mensaje y convertir a estos hombres. Todos estos marineros se convirtieron y prometieron servirle, hermanos. Oh, qué hermosa enseñanza, hermanos. Y Jonás dijo, no, ahora Jonás estaba pensando, a mí me tiran al mar y ya, ahí me muero. Y se acabó y no cumplo lo que yo tengo que cumplir. El pecado de una persona hace daño a otras. Por tu pecado, gente inocente será vapuleada en una tormenta. Esposa, hijos, padres y familia. Hermano, he visto mucha familia destruida por el pecado o de la esposa o del esposo cuando se van con otro hombre o ella con otro hombre o él con otra mujer. Y caen en el pecado de adulterio. Y los hijos, los padres y toda la familia se ve afectada. ¿Y sabes qué van a empezar a decir? Y es que no era cristiano. Y es que no era cristiana. Y no es que amaba a Dios. Y no es que oraba. Y no es que le tenía temor a Dios. ¿Y cómo está haciendo eso? Y mire, hijos afectados, padres afectados y una familia afectada. Hermanos, cuando pídele a Dios, Señor, guarda mi corazón y no dejes que peque, porque el pecado, hermano, trae consecuencias. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Aquí hay un hombre que está desobedeciendo a Dios y está dando mal testimonio, hermano. Mal testimonio. Por eso es que le preguntan, ¿cómo así? Si tú eres hebreo y no es que temes a Dios, ¿y cómo estás haciendo eso? Lo irónico es que estos marineros paganos oraron al Dios de Jonás. Lo quisieron salvar. Ahora piden a Dios que no les haga culpables de arrojar a Jonás al mar. Mire, unos impíos paganos sin conocimiento de Jehová ahora están orando al Dios de Jonás. Hermano, qué triste, hermano. Hay veces cristianos dando mal ejemplo. Y le están diciendo, Señor, no nos tomes en cuenta este pecado. No nos tomes en cuenta este pecado. Pero nos va a tocar hacerlo. Porque este hombre no ha querido obedecerte. Y en el versículo ya 17 dice, entre tanto el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. El Señor tenía preparado un gran pez. La mano de Dios está presente. La palabra hebrea dak significa criatura marina. El tiempo que estuvo en el vientre del pez es tipo de la resurrección de Jesús. Mateo 12:40. Jesús estuvo 3 días y después resucitó con sus 3 noches. Jonás, hermano, está huyendo de Dios. Jonás está huyendo de Dios. Y ya viene entonces, Jonás ve una gran silueta moverse debajo de él. Es succionado. Siente paredes babosas, olor a mariscos y jugos gástricos.
hace mucho calor. La historia de Jaime Bartey en 1981 en las Malvinas. Fue tragado por una ballena. Le toma 3 días reaccionar y dirigirse a Dios. Hermano, Jonás después de 3 días es que ya reacciona. Antes no. Después de 3 días es que reacciona y hace una oración a Dios. Y se dirige a Dios. Mañana hablaremos de esa oración. Qué triste, hermanos. 3 días para reaccionar. Estaba siendo consumido por los jugos gástricos de ese crustáceo, de esa ballena. Y ahí es donde entonces, o ese gran pez, nosotros pensamos que es una ballena. En el Mediterráneo están las ballenas roscuales, el segundo animal más grande del mundo. Miden 25 metros y pesan 70 toneladas. Vamos mañana a estudiar la oración de Jonás, capítulo 2. No te lo pierdas. Hay una enseñanza aquí en esta oración tremenda, hermanos. Tremenda. Ahí vamos a ver la oración de Jonás, porque Jonás se vio ya obligado, hermanos, a orar a Dios. Ya se vio obligado, ya no podía nada más que hacer. Pero ya cuando ya se vio, ya prácticamente, ya, me rindo, Señor. Aquí vengo a orar. Hermano, no esperes a que el agua te llegue al cuello, una situación te llegue al cuello, un problema te llegue al cuello, para ir a decir, ahora sí, Señor, ahora sí, Señor, perdóname, ahora sí, Señor, ayúdame, ahora sí, Señor, ya me acabé el matrimonio, ahora sí, Señor, acabé con mis hijos, ahora sí, Señor, tengo una cirrosis. Porque muchos hermanos, para reaccionar, tiene que pasar algo muy duro para que Dios los llame. Tiene que Dios permitir una tormenta para poderlos llamar. No esperes a que Dios levante una tormenta para llamarte. Hoy en esta mañana dile, Señor, aquí estoy, perdóname. No esperes hasta que una tormenta, escúchame bien lo que te voy a decir. No esperes hasta que una tormenta se levante para que entonces reacciones. Porque Jonás no había querido reaccionar. ¿Cómo estaba Jonás? Durmiendo. Todos los demás marineros clamando, orando, mirando, buscando la manera de cómo salvarse, tirando las cosas por fuera de borda, orando a sus dioses. Y Jonás durmiendo. Dios hay veces tiene que levantar tormentas para llamarnos la atención y decirnos, recapacita, yo te estoy llamando. Estás desobedeciéndome, por eso he tenido que permitir esta tormenta, porque yo te llamé y no me has querido obedecer. Yo te levanté, yo te he querido usar, yo he querido enviarte y tú no has querido oírme. No has querido ser como Isaías diciéndome, heme aquí, Señor, envíame a mí. Has dicho, no, yo no voy. Y yo sé que es ser eso. Jonás tenía rabia, había odio en su corazón por Nínive. Por lo que había hecho Nínive. Pero hermano, hoy Dios te dice, perdona y ora. No importa lo que te hayan hecho. No importa. Tal vez tú que me estás escuchando, puedes haber nacido en este país, Colombia, pero en una región donde el conflicto armado era muy fuerte. Y tal vez perdiste tu familia, amigos, familiares, hijos, por el conflicto armado. Por bandas delictivas al margen de la ley, pero hoy ora por ellos. En mi ministerio, Dios me ha permitido viajar por esta geografía colombiana, por las montañas del Cauca, por las montañas del Putumayo, por el Caquetá. Y mi oración es, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mi país. Y ten misericordia de todos esos actores del conflicto armado. Ellos también necesitan de Cristo. Ellos también son seres humanos que tal vez se han desviado, pero con una palabra de amor, con una palabra, a lo mejor ellos van a arrepentirse y van a dejar su maldad, van a dejar su pecado. A lo mejor no ha habido alguien que los ame, alguien
De pronto tú no sabes cómo ha sido su niñez. Hay personas que tú no conoces su niñez, no sabes cómo ha sido. Pero cuando vas al fondo vas a entender y vas a tener amor y les vas a poder dar un abrazo y decirle, Cristo te ama. El Señor te quiere salvar, te quiere dar una oportunidad. Muchas de esas personas, hermano, estaban en las montañas del Cauca, hermano, predicando una vez. Y ahí llegó. Estas personas se quitaron su sombrero, colocaron sus fusiles y se sentaron a escuchar. Y muchos de ellos se les salían las lágrimas. Y me decían, es que esto es lo que aprendimos a hacer. Esto es lo que podemos hacer. Muchos de esos actores del conflicto armado son jovencitos o jovencitas que han sido abusados, a lo mejor en sus hogares. Y la única opción que tuvieron fue irse con esos grupos, a lo mejor huyendo de la vida que tenían en sus hogares. Pero ellos no anhelaban eso. Oh, aleluya. Oremos por ellos. Oremos por ellos y oremos para que este país ya deje tanto odio y tanta rivalidad. Porque yo aún he escuchado, qué triste, hermano, escuchar, ves, pastor, que caiga fuego sobre ellos y los consuman. No, hermanos, que es la misericordia de Dios y los perdone. Ve y buscar. ¿Sabe cuál fue una de mis oraciones? Y se lo digo a ustedes, mis queridos hermanos, hace muchos años. Señor, llévame a los lugares de más conflictos, más difíciles. Allá donde hay más necesidad, llévame allá, porque allá es donde yo quiero ir, Señor. Algunos dirán, Señor, llévame a Miami a predicar. Otros dirán, llévame a las mejores ciudades y las ciudades más importantes del país a predicar. No, hermano. Yo le digo, Señor, llévame allá. Allá, en esos lugares. Allá hay un alma que rescatar. Estuve en las montañas del Cauca y ver un joven de esos decir, pastor, ore por mí. ¿Puede orar por mí? Yo no quiero más esta vida. Usted sabe lo que es ir a Enron. Tuve el privilegio de ir a la cárcel de Jamundí y le pedí en ese tiempo al capitán Chacón del IMPEC y le dije que él es cristiano y le dije, vamos a hacer una campaña aquí. Reúname todos los muchachos de alta seguridad. Y él tenía cierto temor. Y le dije, no, Dios va a ministrar aquí en este lugar, su gloria va a descender. Hermano, ver muchos de esos hombres que están ahí pagando una condena y algunos dirán, se lo merecen, son malos, han hecho esto y lo otro. Y ver esos hombres, hermano, cuando llegó el momento de decirle, Cristo les ama, tiene un plan maravilloso para sus vidas. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador? Y ver a esos hombres levantar la mano, llorando. Hombres acostumbrados a hacer toda clase de maldad, levantando su mano y llorando, diciendo, pastor, ore por mí. Y cuando le hice la invitación, hermano, no quedó grabado porque allá no se puede grabar, ni tampoco esa es la idea. Solo el Señor lo sabe lo que pasó allá. Pero esos hombres, muchos, más de 400 hombres habíamos, más de 500 hombres ahí habían reunido. Llegaron al altar arrodillados, diciendo, perdónalos, Señor, perdónalos. Queremos servirte. Y hoy muchos le sirven a Dios. Y Dios los sacó de ese lugar. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. No te creas tan santo, porque por la misericordia de Dios es que estamos aquí. Tú y yo somos por su misericordia. Y cuando Dios te diga, ve, lleva este mensaje, hágalo, hágalo. Padre, hoy oro y pido, Señor, por este país. Y que cese tanto odio, Señor. Y oramos por los soldaditos, Señor. Oramos por la Policía Nacional.
Pero también oramos, Señor, por todos esos jóvenes que están en estos grupos al margen de la ley, Señor, pero que son seres humanos, que no se pierdan, Señor. Permite que el Evangelio llegue a ellos y se conviertan a ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo. Te pido por los misioneros que están en estos lugares de conflicto armado, por los pastores que están en estos lugares de conflicto armado. Guárdalos y que su mensaje sea un mensaje de amor y de esperanza. Gracias, oh Dios. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Mi prima Cenelia, mi prima Miriam escribe, como hoy en día, pastor, el Señor está llamando a que se devuelvan de sus malos caminos, a un arrepentimiento y pasado por diversas pruebas durísimas y no lo quieren hacer y se creen autosuficientes. Que Dios nos ayude, hermanos, volver al rostro del Señor Jesucristo. Y si hoy estás escuchando este mensaje, dile, Señor Jesús, perdóname, límpiame de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame de toda mi maldad y hazme una nueva criatura. Bórrame del libro que donde Satanás me tiene apuntado para llevarme al infierno y hazme ahora una criatura lavada por tu sangre preciosa y dame esa salvación. Amén. Dios nos continúe bendiciendo. No olviden, esto queda grabado en un canal también de YouTube. Mi nombre es Alberto Alfonso Rojas. Así lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Suscríbase y compárteselo a otros que a lo mejor no tienen Face, pero por medio de YouTube lo pueden ver. Saludamos a mi prima Miriam Estela Rojas, Luis Eddie Mueces Pinchao, Alba Cecilia Gómez, Miriam Estela Rojas, mi prima Yesenia Rojas, Cenelia Rojas, mi prima, Marisela Díaz, Quique Caballero Borges, a todos una bendición muy, pero muy grande. Que el Señor los bendiga. Que tengan una feliz y bendecido día. Un feliz almuerzo. Mañana, no se lo pierda. Continuamos con Jonás y la oración de Jonás. La enseñanza que tiene esta oración de Jonás. Amén. Bendiciones.